Buenas tardes. Soy Rubén Villa, médico de familia y coordinador médico del Centro de Salud Grao Candamo. Quiero agradecer a la Asociación Cultural Valentín Andrés la invitación a participar en esta charla y a presentar a la doctora Adela González, que es especialista en otorrinolaringología y patología cérvico-facial por la Universidad de Oviedo. La doctora Adela González trabajó hasta el año 2019 como adjunta del servicio de otorrino del Hospital de Cabueñes y que a día de hoy coordina la unidad de olfato de la Clínica Ciudad de Gijón. Es miembro de la ejecutiva de la Red Olfativa Española y ha desarrollado una ingente labor docente y investigadora en los últimos años centrada fundamentalmente en la patología del olfato. Durante la pandemia ha participado en distintas ponencias telemáticas sobre olfato y COVID, anosmias posvíricas, entrenamiento olfativo, etc. De sus conocimientos y experiencias nos podemos aprovechar a lo largo de la charla. La pandemia llegó pronto a Grao y nos golpeó con mucha fuerza, sobre todo a nuestros mayores. Quizás en un primer momento banalizamos la importancia de la enfermedad y nos cogió un poco o totalmente desprevenidos, y de ahí la dureza de su primer golpe. En esta segunda ola, cuyos datos, como veis, empiezan a mejorar, los datos del municipio son mejores que durante la primera ola y nuestra incidencia acumulada está por debajo de la media del resto de municipios asturianos. No obstante, la pandemia es muy importante en Asturias. Hoy, día 30 de noviembre, hemos superado los 1000 fallecidos. Y a nivel mundial llevamos más de 62 millones de casos confirmados, casi 1,5 millones de muertes. Y a nivel asturiano vemos que aunque nuestros datos empiezan a mejorar la incidencia diaria, las hospitalizaciones o los ingresos en UCI, nuestros datos todavía son extremadamente altos. La COVID tiene muchas manifestaciones clínicas y entre ellas está la pérdida del gusto y la pérdida del olfato. De forma que hasta un 55% de los pacientes con COVID manifiestan uno de los dos síntomas anteriores. De forma también es interesante, de 1 de cada 5 pacientes con COVID, la primera manifestación de la enfermedad es la pérdida del gusto o del olfato. Y existe una correlación directa con los síntomas. Cuanto más sintomática es la enfermedad, menor es la percepción del gusto y los olores. De todo esto y con más profundidad nos hablará a lo largo de su charla la doctora Adela González. Todos vivimos esperanzados con la vacuna, cuyas noticias nos llevan bombardeando durante las 2 últimas semanas. Pero a día de hoy, la COVID ha cambiado nuestra forma de relacionarnos, nuestras actividades cotidianas, el aspecto de nuestras ciudades y pueblos. Pero debemos seguir cuidándonos y protegiéndonos los unos a los otros, porque a día de hoy no tenemos otra alternativa que distancia social, uso de mascarilla, higiene de manos y de intentar disfrutar en espacios abiertos y ventilados. Nada más, os dejo con la charla de la doctora Adela González. Muchas gracias. Buenas tardes. Tras esta presentación del doctor Rubén Villa, al cual agradecemos, la Asociación Valentín Andrés tiene hoy el privilegio de tener ante nosotros a una doctora especialista con un bagaje ya importante, ha participado en numerosos simposios, como se ha dicho, internacionales en este aspecto, y va a darnos una conferencia que está de rabiosa actualidad, desgraciadamente. Y digo desgraciadamente porque aún no lo hemos superado y no sabremos para cuánto tiempo tendremos.
Desde la Asociación Valentín Andrés teníamos previsto realizar esta conferencia en vivo, aquí, y hubo que optar para no prolongarnos en el tiempo y, como decía, reiterando, como es un tema de rabiosa actualidad, había que hacerlo. Y gustosamente la Casa de Cultura y quienes están frente a ella nos dieron la posibilidad de hacer esta conferencia, cosa que agradecemos, y agradecemos también enormemente la participación de la doctora que está con nosotros y que ha tenido la deferencia de venir y emplear un tiempo para, de forma interactiva, hablar sobre los problemas del coronavirus y los problemas determinados en relación a esta pandemia con el gusto y el olfato de lo que ella es especialista. Tras esta presentación que hacemos, pues le damos paso directamente a la doctora. Muchas gracias. Voy a quitarme la mascarilla, si me lo permitís, ya que estamos guardando la distancia social y puedo expresarme mejor. Quiero daros las buenas tardes y agradeceros vuestra presencia aquí y la presencia de los que estén asistiendo en directo a través del canal de YouTube de la Asociación de Cultura de Grado. Quiero agradecer al Ayuntamiento que me haya invitado, al excelentísimo Ayuntamiento de Grado y a la Asociación Cultural Valentín Andrés y a sus representantes personales, a Eduardo, que es el presidente, a Gustavo, que es el concejal de Cultura, a Alejandro, técnico informático, que están trabajando mucho y muy bien. Y nada, cuando queráis empiezo mi charla, que espero que sea de vuestro interés. Declaro que no tengo ningún conflicto de interés. Esta charla la habíamos titulado Alteración del olfato y el gusto en la COVID-19, pero mientras la preparaba la retitulé y creo que es más adecuado decir la revolución del olfato en la era COVID-19 y voy a explicar el porqué. Cuando una persona pierde el olfato, no le da importancia, tarda en acudir al médico. Y cuando va al médico no es bien comprendido, no es bien atendido, quizá porque es un síntoma al que no se le presta mucho interés en la consulta. Se le considera poco relevante para hacer un diagnóstico. Luego es un sentido con una fisiopatología muy complicada, es mal conocida y consume mucho tiempo en la consulta. Es decir, es dentro del mundo de los sentidos, el olfato es un sentido que juega en tercera división y sin embargo es un sentido con un gran potencial. Recordamos el 1% de lo que tocamos, el 2% de lo que oímos, el 5% de lo que vemos, el 15% de lo que saboreamos y el 35% de lo que olemos. Eso lo conocen muy bien las empresas, la industria, que tienen su marketing olfativo, con el cual nos hacen consumir. Y os voy a poner ejemplos que todos conocemos. Cuando vamos a Zara Home, no sé si habéis observado que todos los Zara Home del mundo huelen a vainilla, huelen a hogar, te hacen consumir cosas para el hogar. La industria del automóvil, por ejemplo, pues los Mercedes, los automóviles Mercedes, el olor a cuero de sus asientos es algo que el cliente cuando cambia de coche siempre va buscando ese olor a cuero. O, por ejemplo, Adolfo Domínguez también tiene su propio olor. Los hoteles. Cuando elegimos un hotel, a veces, sin darnos cuenta, elegimos siempre el mismo, porque cuando llegamos a él, la recepción del hotel nos recibe con un olor que nos resulta familiar.
Y os pongo un ejemplo, el NH. El NH tiene un olor muy intenso y vayas donde vayas, en España, en el mundo, todos los NH huelen igual. Y así hasta el infinito. A finales del 2019, la ciudad china de Wuhan comunica que ha aparecido un virus nuevo de la familia del síndrome de los coronavirus que produce el síndrome respiratorio agudo severo. Es una cepa nueva, la cepa 2, cuya resultante es una enfermedad, la COVID-19, que nos tiene en esta pandemia, donde ya han fallecido 62 millones de personas, se han contagiado 62 millones de personas y hay 2 millones de fallecidos. La COVID-19 es una enfermedad que se manifiesta con una gran heterogeneidad en sus síntomas. Aunque los médicos al principio de esta pandemia nos fijábamos sobre todo en la fiebre, la tos y la fatiga, como muy significativos del COVID-19. Pero puede haber dolor de cabeza, puede haber dolor de garganta, dolor muscular, gastroenteritis, etc. Y ya muy al principio los médicos empezamos a recoger que los pacientes se quejaban de pérdida de olfato y de pérdida de gusto. Y ya las sociedades científicas aconsejaban que toda persona con pérdida de olfato y gusto de forma repentina, que no se pudiera justificar de otra manera y en ausencia de otros síntomas, hiciera un autoconfinamiento preventivo. Es decir, el célebre hashtag quédate en casa. En mayo del 2020, nuestro Ministerio de Sanidad estima que el 43% de la población española SARS-CoV-2 positivo padece anosmia. De ahí que este sentido tan olvidado se haya convertido de repente en protagonista de esta pandemia. La prevalencia de la pérdida de olfato está calculada en un 5% de pérdida total de olfato, en la población mundial estoy hablando, y un 15% tiene alguna disfunción olfativa, siendo la edad el factor más importante en la pérdida de olfato. Una persona de 50 años tiene un 15% de posibilidades de tener disfunción olfativa y si eres mayor de 75, un 30% de posibilidades de ser funcionalmente anósmico. ¿Qué enfermedades causan pérdida de olfato? Las principales son las posvirales y las rinosinusales. En segundo lugar en importancia, aunque un poco lejano, en frecuencia están los traumatismos craneales. La presbiosmia, que es la pérdida de olfato por edad, puede ser como factor único o puede ser un factor transversal que, digamos, dificulte de alguna manera que recuperes el olfato, si padeces otra enfermedad. Hay otro segundo grupo de enfermedades menos frecuentes, pero que se ven en la práctica clínica, como son las congénitas, bien sean sindrómicas o bien sean aisladas. Yo he visto en la consulta más pérdidas congénitas aisladas que sindrómicas. Es decir, padres que te traen a un niño adolescente de 11 años o 10 años, es que creo que mi niño o mi niña no huele, y no huele, había nacido sin olfato. O personas que dicen, es que no he olido nunca en mi vida y ahora que hay aquí una unidad de olfato me puede valorar, y con una resonancia magnética diagnosticas la enfermedad porque carecen de bulbo olfatorio, de cintilla olfatoria, hay alteraciones en el sistema olfativo central. La exposición a sustancias tóxicas, como puede ser pues, las personas que trabajan en laboratorios, en la industria química, o algo tan común como es el cloro de la piscina. Yo he tenido pacientes que eran asiduos de piscinas y tenían pérdida de olfato. Y luego unas enfermedades que son muy frecuentes en nuestra sociedad. ¿Quién no tiene un familiar o quién no tiene un amigo que tiene Parkinson o Alzheimer? Y es un sensor precoz de estas enfermedades. La pérdida de olfato puede aparecer 5 años antes. Yo he tenido algún caso de persona que consultó por pérdida de olfato, le he seguido y efectivamente a los 5 años desarrolló
desarrolló una enfermedad de Parkinson. Y luego hay diversas enfermedades que también pueden causar pérdida de olfato, entre ellas las enfermedades de tiroides. El SARS-CoV-2 afecta a nuestro sistema quimiosensorial. No estoy hablando de olfato, estoy hablando de sistema quimiosensorial, porque el olfato forma parte de unos sentidos que detectan las moléculas químicas de nuestro entorno, que es el olfato, el gusto y la quimioestesis. El olfato está situado, los sensores en el epitelio olfativo, el gusto en la lengua y la quimioestesis en la mucosa nasal y en la mucosa faríngea. La quimioestesis es la percepción de moléculas químicas que nos producen irritación. Es decir, es como el tacto de las moléculas químicas. Cuando olemos amoníaco, lejía, cuando comemos una guindilla, un alimento muy picante, esa sensación es la quimioestesis, que es un sentido vehiculado por el nervio trigémino quimiosensorial. Y este virus afecta a todo ese sistema. Es decir, no solamente se afecta al olfato, se afecta al gusto y se afecta la quimioestesis. Aunque el olfato es el que se afecta con más frecuencia. Y esto ha abierto unas líneas de investigación, múltiples líneas de investigación, donde descubrir el mecanismo fisiopatológico por el cual se afecta este sistema quimiosensorial abriría un camino a posible tratamiento de la enfermedad y serviría para hacer un diseño y poder hacer una evaluación clínica para poder detectar la infección. En la COVID-19 hay síntomas neurológicos, más allá de la pérdida de olfato. Mareos, dolor de cabeza, pérdida de conciencia, accidentes cerebrovasculares. El descubrimiento de este mecanismo fisiopatológico a través de cómo afecta al sistema quimiosensorial nos podría también hacer descubrir cómo se afecta al sistema nervioso central de una manera más amplia. Hasta ahora, la evidencia de cómo es la patogenia de la alteración del olfato en la COVID-19 es que ese coronavirus, llamado así porque en su cápsula tiene una serie de espículas que son proteínas S, ese coronavirus tiene una gran afinidad por dos proteínas de membrana celulares, que son la enzima convertidora de angiotensina CE2 y la transmembrana proteasa serina. Entonces, esa proteína S se une como una llave en una cerradura a la AC2. Previamente es escindida por la transmembrana proteasa serina. Penetra en la célula, se multiplica ese ARN y sale al exterior infectando al resto del organismo. ¿Y cómo ocurre esto en el epitelio olfativo? El epitelio olfativo tiene, pues las células, las neuronas olfativas, que son las células nobles, las células sensoriales, las que detectan la percepción olfativa, pero alrededor de esas neuronas hay otras células que son muy útiles, células basales, células sustentaculares, células de Bowman, etc. Y las células sustentaculares, no las neuronas olfativas, las sustentaculares son muy ricas en ACE2, lo cual aprovecha el virus por el mecanismo que he descrito ahora para entrar en esas células sustentaculares. Y os estaréis preguntando, bueno, pero si infecta estas y no infecta las neuronas, ¿por qué perdemos el olfato? Pues las células sustentaculares son necesarias para que esos cilios de las neuronas que captan esos odorantes mantengan su vitalidad, porque mantiene la composición adecuada de ese moco. Cuando ese moco deja de tener esa composición, esos cilios le van degenerando, esa neurona deja de funcionar y así perdemos el olfato. El gusto no está tan estudiado, pero siguiendo con la patogenia de que el SARS-CoV-2 utiliza esos receptores de membrana CE2 y TMPRS, sabemos que las células que hay en la lengua, células de soporte, igual que había en el epitelio olfativo, células nobles, que son las que captan el sentido del gusto,
Sabemos que las células nobles, las gustativas, y las células basales, que son las precursoras de esas células nobles, tienen una afinidad moderada por la ACE2. Sin embargo, los queratonocitos, que están ahí también, digamos que son unas células secundarias, tienen una enorme afinidad por esos receptores, o sea, en la expresión de esos receptores. Entonces, las hipótesis que hay es, infectarían los queratonocitos, que se produciría una gran inflamación, y entonces estos queratonocitos obstruirían el poro del botón gustativo y se impediría que las moléculas gustativas fueran degustadas, o bien que las células nobles y las células basales, aunque tengan poca afinidad, también fueran infectadas. Es decir, el sistema quimiosensorial se afecta por el SARS-CoV-2, lo ataca, pero no ataca a las células nobles, ataca a las células de soporte. Es decir, ¿qué podemos decir? Que en la COVID-19 los jugadores de apoyo toman el centro del escenario, no los jugadores principales. Y eso es importante de cara a la investigación. La imagen también es una herramienta muy útil en el diagnóstico de la anosmia COVID-19. Cuando empezó la pandemia, lógicamente, pues atendían a los enfermos los más graves, los que estaban en la UBI con el síndrome respiratorio agudo, severo. No ibas a hacer una prueba de imagen a un paciente que te llegara con pérdida de olfato, evidente, por problema de contagio, por problema de la difusión, porque estaba toda la sanidad saturada, etc. Pero a medida que fue pasando el tiempo y que esas personas con pérdida de olfato curaron su infección, empezaron a hacerse pruebas de imagen. ¿Y qué se vio? Todas las personas, o la mayoría de las personas que pierden el olfato, dicen que no tienen síntomas nasales. No es como en los resfriados o en la gripe, que estás lleno de moco, que no puedes respirar. No, aquí respiran perfectamente, no tienen. Algunos pacientes te dicen, días antes he sentido como un ardor aquí detrás. Eso se lo he oído a muchos pacientes, pero no tienen síntomas, no tienen obstrucción nasal. Pero cuando haces el escáner, ¿qué ves? Que en la hendidura olfatoria hay inflamación. Es decir, el epitelio olfativo está en el techo de la nariz. Y ahí hay inflamación. No nos impide respirar, no tenemos sensación de nariz cargada, pero no podemos oler, porque ese epitelio olfativo hay una inflamación debajo que impide que esos odorantes se pongan en contacto con él. Y si pedimos resonancia en pacientes con anosmia persistente después de haber pasado la infección, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses que no recuperan olfato, vemos que hay alteraciones en su bulbo olfatorio, tanto en la captación de la señal como en su densidad. Esta es la resonancia magnética de una persona de 22 años y vemos que el bulbo está alterada la señal y su densidad. Y aquí hay otra imagen, este es la resonancia magnética de una persona de 20 años normósmica, es decir, con olfato normal, no tuvo enfermedad, huele bien, vemos unos bulbos olfatorios normales y aquí una persona de 18 años con anosmia persistente donde esos bulbos han adquirido una forma rectangular, es decir, ¿qué nos muestran las imágenes? Que hay alteraciones radiológicas, tanto a nivel de la hendidura olfatoria como a nivel del bulbo. Entonces, el virus ataca al sistema nervioso central. Las hipótesis están abiertas. Puede ser porque esa tormenta de citoquinas, esa inflamación tan grande que se produce durante la infección, pasen a través de la lámina cribiforme y alcancen el bulbo olfatorio y se inflamen por contigüidad. O puede ser que haya una infección que por vía sanguínea llegue al sistema nervioso central. Hasta ahora las hipótesis están abiertas. La disfunción olfatoria posviral, pues todos los médicos la conocemos, es la pérdida de olfato, una gripe, un resfriado, pues muchas personas pierden el olfato. Es la primera, segunda causa de anosmia. La etiología, pues son familias de virus, hasta 200 virus, que están en las familias de los rinovirus, de la influenza, coronavirus y parainfluenza. Y causan un tipo de anosmia, la mayoría de las veces, y para fortuna nuestra, conductiva. ¿Qué quiere decir conductiva? Que no se daña el sistema olfativo,
No, lo que hay es una gran inflamación nasal, una gran cantidad de mocos, y cuando esa inflamación cesa, cuando esos mocos remiten, pues como el sistema olfativo no está dañado, recuperamos nuestro olfato. Unos pocos de esos pacientes pierden, se les afecta el sistema olfativo, se afecta ya, hay una afectación neurosensorial que puede ser transitoria o permanente. Las neuronas olfatorias son las únicas neuronas que están fuera del cerebro y regeneran cada 30 o 60 días. Entonces, aunque haya un daño neurosensorial, esa regeneración lleva a que puedas tener una anosmia transitoria. Si bien es verdad que a medida que pasa más tiempo, esa anosmia se recupera peor y es más difícil de recuperar, y algunos quedan con anosmia permanente. Hay un trabajo publicado donde se hizo la autopsia a personas con disfunción olfatoria posviral y se vio que las alteraciones que había en el epitelio olfativo era que había sido sustituido por epitelio respiratorio, que las neuronas olfatorias estaban alteradas en el tamaño, en la forma, en sus cilios, en sus dendritas, y que el bulbo olfatorio había disminuido de tamaño, bien por infección por el propio virus o bien porque al no tener aferencias, pues lógicamente un órgano que no se utiliza se atrofia. ¿Y cómo vivimos sin olfato? ¿Cómo se vive sin olfato? Pues depende. Voy a tratar de aclararlo. Los humanos somos animales visuales y auditivos, fundamentalmente. No somos insectos, no somos roedores, no somos ni un perro ni un gato, evidentemente. La pérdida de olfato, como la perdemos por un resfriado, la perdemos por una alergia y, bueno, se suele recuperar, pues no le damos mucha importancia. Y está calculado que una persona, desde que pierde el olfato hasta que hace una consulta, pasan mínimo 2 años. Como he dicho antes, el sistema quimiosensorial detecta las moléculas químicas de nuestro entorno. El olfato lo que detecta son moléculas volátiles, bien estén en nuestro entorno cercano o bien estén en la lejanía. Por ejemplo, pues hay un incendio y el humo nos llega y lo detectamos a través del olfato. Os va a parecer mucho, pero podemos detectar hasta 1 billón de olores. 1 billón, no me he equivocado. El gusto detecta las moléculas químicas que están en nuestra boca mediante unos patrones gustativos. Los más conocidos son 5: dulce, salado, ácido, amargo y umami. El umami es el sabor del glutamato monosódico, que es, por ejemplo, quesos muy curados, el tomate, los espárragos, y el starrus y el ave creme, que se utilizan para dar sabor a la cocina, a los platos de comida, ¿no? Y hay otros 2 patrones gustativos, que es el amiláceo, que es el gusto del pan, de las galletas, de las pastas, y luego el graso. Y el gusto más el olfato y más la quimiestesis, cuando comemos, nos da el sabor. El sabor ya es una percepción más compleja. Está formada por, no es suma en realidad, es como una mezcla de un 80% de olfato, un 15% de gusto y un 5% de quimiestesis. Pero el 80% es olfato. Es decir, que los sabores son en realidad olores. Por eso cuando tenemos un catarro decimos la comida no nos sabe a nada, porque no tenemos olfato. Y esto tiene importancia pues, para las personas amantes de la buena mesa o para, bueno, pues para los profesionales de la gastronomía, por ejemplo. Pero no todo es sentarse a la mesa y oler. Estamos oliendo, nuestro entorno huele. Lo que pasa es que no somos conscientes de ello porque son aromas familiares, olores familiares, y digamos que se satura, nuestro órgano olfativo se satura y deja de oler. Pero si en ese ambiente de pronto surge un olor nuevo, el olfato lo detecta, sobre todo si es desagradable. Un fuego, un alimento en mal estado, una fuga tóxica, se desencadena un reflejo de rechazo, de huida,
de alerta ante el peligro, lo cual es una suerte. Pero no todo es oler olores fastidiosos. Y no estoy hablando solo del perfume. Estoy hablando del olor de nuestra casa, del olor de nuestros seres queridos, de disfrutar de un paseo por el campo. Es decir, del olor de nuestra vida cotidiana, de esos olores que nos acompañan y nos hacen la vida agradable. Cada vez que respiramos, cada vez que inhalamos, estamos oliendo, estamos analizando olores sin darnos cuenta, porque es el único sentido que alcanza el cerebro sin pasar por un filtro, sin pasar por el tálamo, sin hacerse consciente en casi su totalidad. Y esa percepción olfativa alcanza dos zonas importantes que están en el sistema límbico, el hipocampo y la amígdala, centro de emociones y centro de sentimientos. Y esos olores van a desencadenar en nosotros, sin que nos demos cuenta, unas respuestas, unas conductas. Van a influir en nuestro consumo. Influyen en lo que comemos, en qué alimentos elegimos para comer o los que no elegimos, hasta en la elección de nuestra pareja. Y no solamente eso, el olfato es un sentido con un gran poder evocador. Determinados olores desencadenan en nosotros auténticos flashes de recuerdos, unidos a emociones, de aquel verano que pasamos en la playa, de aquel día que fuimos a la casa de nuestros abuelos, de aquella persona que conocimos, de aquel viaje que hicimos, etc. Y entonces, ante todo esto, cabe preguntarse si no es un pequeño o gran drama vivir sin olfato. Es evidente que altera nuestra calidad de vida la pérdida de olfato, que influye en nuestro bienestar mental. Hay síndromes de ansiedad, yo los he visto en la consulta, he visto llorar a gente por la pérdida de olfato, depresión, aislamiento social, dificultad para relacionarse con los demás porque no estamos seguros de nuestro olor, y eso es los que lo padecen lo saben, el olor corporal es importante a la hora de relacionarse. Y luego es un pronóstico de mortalidad. Hay una evidencia científica que las personas que no tienen olfato viven 5 años menos que las personas que conservan el olfato. Muy bien. ¿Y qué hacemos con estos pacientes? ¿Cómo los manejamos? ¿Cómo los tratamos? Bueno, el manejo clínico de un paciente sin olfato o con pérdida de olfato debe de ser en una consulta de otorrino. ¿Por qué? Porque es un sentido que está en el área de la otorrinolaringología y los otorrinos tenemos la tecnología necesaria para explorarlo. Lo primero es, como en todo acto médico, hacer una buena historia clínica. Preguntarle por sus antecedentes personales, si tiene alergias, cómo es su entorno laboral, si tiene hábitos tóxicos, enfermedades, si toma medicación, si ha sido operado de algo, etcétera, etcétera. Y luego una anamnesis específica. ¿Cómo ha perdido el olfato? ¿De forma brusca? ¿Ha sido una pérdida progresiva? ¿Con qué lo relaciona él? Eso tiene importancia de cara al diagnóstico. Muchas veces yo he tenido un caso de una colega que me dijo, oh, mírame y tal, ya que llevas esto del olfato, es que hace 10 años que no huelo, ¿no? Tal. Y entonces al hacer la historia clínica le pregunté, porque siempre hay que preguntarlo, ¿has tenido algún golpe en la cabeza? Me dijo, sí, tuve un accidente de moto hace 10 años. Ah, pues sí, ahí perdí el olfato, no se había dado cuenta, eso ocurre bastante a menudo, es decir, hay que hacer una buena historia clínica. El segundo paso es la exploración, pues unos pares craneales, porque no deja de ser un par craneal, una exploración ORL básica y una endoscopia nasal, eso solo podemos hacerlo en la consulta de otorrino. Es decir, es muy importante, mirar las fosas nasales, porque es que los odorantes entran por las fosas nasales. Hay que descartar pues, que haya
desde un pólipo, una hipertrofia adenoidea muy frecuente en los niños y en algunos adultos, una desviación de tabique, un tumor, que no es la primera vez, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tercer paso, el diagnóstico. Hay que hacer un test de olfato y una prueba de imagen, la mayoría de las veces, porque aunque te diga que ha llevado un golpe en la cabeza, aunque te diga he tenido un resfriado, es que puede haber patología concomitante, no es la primera vez. Y puedes hacer una prueba de imagen y llevarte una sorpresa, porque no es el resfriado lo que le está causando la pérdida de olfato. Hay tumores de lámina cribosa, en fin, hay patologías o hay unos pólipos incipientes que no se ven en la endoscopia. Y luego si piensas que puede tener una alergia, si puede una anemia, en fin, pues hacerle una analítica. Y el cuarto paso es el tratamiento. Si descubres la causa, intentar tratarlo tú o derivarlo al especialista correspondiente. En cuanto al test de olfato, que es importante, los test de olfato deben estar validados. En Estados Unidos se utilizan fundamentalmente dos, el de Connecticut, que mide umbrales, y el UTSIP, que mide identificación del olor y discriminación. En Europa se utiliza el stick sniffing, en Alemania, y en España tenemos un test que ha sido creado por un colega, el doctor Josep de Al. Es especialista en otorrinolaringología y un experto internacional en olfato, gusto y todo lo que es quimiosensorial y sensorialidad. Es una autoridad y es colega y es amigo. Y ha diseñado un test que no solamente explora el olfato, el gusto y la quimiostesis. Es un test validado por la Sociedad Europea de Rinología, que se utiliza aquí en España, se utiliza en Portugal, en toda la sociedad latinoamericana y en otros países. Está constituido por 29 sustancias, exploramos esos tres sentidos que os acabo de decir, y básicamente consiste en una unidad de recogida de datos que está vinculada a un programa informático y que a medida que estamos haciendo el test nos va a dar un gráfico de forma inmediata. Es decir, yo voy haciéndole las preguntas, lo voy anotando en el programa informático y me da unas curvas como si fuera un electrocardiograma o como si fuera una audiometría. Y me dice el grado de pérdida olfativa gustativa y de quimiostesis, que el quimiostesis no deja de ser un tacto, la pérdida, es decir, una persona que le pones amoníaco o le pones vinagre y no siente nada, evidentemente tiene una alteración de su quimioestesis. Y esa gráfica se la das al paciente y sirve para hacer evaluación comparativa en el tiempo. Al cabo de 6 meses ves cómo está ese olfato, si ha mejorado, ha empeorado, qué te sugiere, si tienes que cambiar el diagnóstico, etc. Y la eficacia de un tratamiento es cuando hay una poliposis o cuando hay una rinitis y pones un tratamiento, a los 6 meses es muy gratificante ver cómo el paciente recuperó olfato. ¿Existe tratamiento para la pérdida de olfato? ¿Existe tratamiento? Pues hay una línea de tratamiento que hacíamos hasta ahora para las disfunciones olfativas posvirales. La COVID-19 no deja de ser una anosmia, una pérdida de anosmia posviral. Entonces, ¿qué hacemos en las posvirales? Corticoides sistémicos si el paciente acude de forma que no suele ser, porque ya os comenté antes que tarda hasta 2 años, pero bueno, que te acude a la consulta prematuramente, das corticoides sistémicos. En el caso de la COVID no está indicado porque puede alterar negativamente la evolución de la enfermedad. Sin embargo, los tópicos sí puedes darlos, sobre todo si el paciente los estaba tomando porque tuviera una rinosinusitis crónica o una rinitis alérgica. La vitamina A intranasal se ha demostrado, desde hace unos años se viene utilizando porque mejora la transducción olfativa. Los complejos de omega 3, se ha visto que pacientes intervenidos de cirugía nasosinusal por tumores a nivel de silla turca, con omega 3 recuperaban antes su olfato y medidas higiénicas
Si las partículas odoríferas entran a través de nuestra nariz, debemos de mantener nuestra nariz en el mejor estado posible. Hacer lavados nasales, mantenerla limpia, no inhalar tóxicos, no estar en ambientes contaminados, etcétera, etcétera, etcétera. Y si hemos perdido el olfato, tener cuidado con que no se nos quemen las comidas, con el aseo personal, con no tomar alimentos en mal estado, etcétera. ¿Y podemos añadir algo más al tratamiento? Pues sabemos que las neuronas olfatorias regeneran a los 30 o 60 días y sabemos que la exposición repetida a los olores incita a esta regeneración. Hay unos indicadores objetivos de plasticidad neural. Cuando sometes a una persona a la exposición a olores de forma repetida, el epitelio olfativo mejora su sensibilidad olfativa. El bulbo olfatorio aumenta de tamaño, aunque hagas el entrenamiento olfativo por una única fosa, aumentan los dos bulbos de tamaño. Y la corteza piriforme, que es un centro, un núcleo olfativo, que en personas que pierden el olfato hace conexiones anómalas con centros no olfativos, después de esa exposición repetida a olores, esas conexiones anómalas desaparecen. Entonces llegamos al entrenamiento olfativo. ¿Qué es el entrenamiento olfativo? Es una exposición sistemática y estructurada a olores que se ha visto con una evidencia científica que mejora la pérdida de olfato cuando ha sido de causa viral. También cuando ha habido un traumatismo craneoencefálico o cuando hay una rinosinusitis crónica que no mejora con corticoides, añades entrenamiento olfativo y aunque haya remitido la rinosinusitis o hayan remitido los pólipos, ese paciente no recupera olfato, si a los corticosteroides añades entrenamiento olfativo, mejora la percepción olfativa. En una escuela se ha hecho un ensayo, se han dividido a los niños en dos grupos, un grupo sometido a entrenamiento olfativo y un grupo control. Y al final del ensayo se ha visto que el grupo que entrenaba tenía un mejor olfato que el grupo control. Los ancianos que tienen pérdida olfativa pueden mejorarlo entrenando. Las personas que ya empiezan con esas enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, también pueden mejorar su olfato con entrenamiento olfativo. Es el único tratamiento eficaz con un nivel de evidencia científica 1A. ¿Y en qué consiste? Porque, bueno, estamos hablando de entrenamiento, de exposición a olores. ¿Qué olores elegimos de nuestro entorno? Porque estamos rodeados de olores de todo tipo, ¿no? Los olores se clasifican en familias, pero no hay un consenso hay muchas clasificaciones. Hay que elegir olores, digamos, de varias familias, porque un olor representa a varias sustancias, ¿no? ¿Cuántos olores? Pues Hummel fue el precursor del entrenamiento olfativo y utilizaba 4 olores de 4 familias: floral, afrutado, resinoso y aromático. Pero las investigaciones que siguieron al ensayo de Hummel vieron que si entrenábamos con 12 olores o más conseguíamos mejor olfato. ¿Y durante cuánto tiempo? Hummel empleaba 12 semanas. Estos investigadores vieron que con 6 meses también se conseguían mejores resultados. Y a esto podemos añadirle algo más. Pues podemos añadirle lavados nasales con esteroides. Todavía intensificamos el resultado que conseguimos con el entrenamiento olfativo. Grupos muy robustos de investigación en olfato en Alemania, en Estambul y en Grecia, con más de 100 casos estudiados de pérdida olfativa tanto posviral como postraumática, vieron que se mejoraba el olfato, que conseguían buenos resultados con un tiempo de rehabilitación de hasta 6 meses, utilizando 12 olores mínimo o más. Y que tenía importancia el tipo de sustancias con las que entrenabas. Es decir,
es mejor entrenar con algo que no entrenar con nada, pero no todo sirve para todo el mundo. Es decir, el entrenamiento olfativo tiene que ser algo personalizado a la cultura de la persona, a las circunstancias, a sus preferencias y al test de olfatometría que tú hayas hecho y donde ves los déficits que tiene. Y estos grupos vieron que había una significación estadística elevada, sobre todo cuando la pérdida de olfato era de causa posviral. En el entrenamiento olfativo utilizamos la olfacción, donde haces una detección olfativa. Eso es un proceso físico-químico. Llega la molécula, se produce ahí una reacción física, se convierte en eléctrica y llega al bulbo olfatorio. Pero eso no es suficiente, eso lo que obtienes es una sensación. Es necesario un proceso cognitivo, discriminar, es decir, entre varios olores, discriminar el olor, diferenciarlo del resto, es decir, no confundir una rosa con clavo o con coco, y identificarlo, saber qué estás oliendo. El sistema olfativo, por supuesto, que tiene una enorme plasticidad y una enorme regeneración, y los protocolos de entrenamiento que pueden ser múltiples y que deben de ser adaptados a cada paciente. Conclusiones, ya estoy acabando, un poco largo esto. Bueno, la anosmia es marcador de COVID-19, es el marcador principal, antes que la fiebre y antes que otros síntomas, siempre y cuando sea de inicio brusco en el contexto de pandemia y no haya causa que lo pueda justificar. La rehabilitación olfatoria es una herramienta útil en el tratamiento de pacientes con trastornos olfatorios, no solamente posvirales, postraumáticos, enfermedades neurodegenerativas, etc. Y que hay que realizar un profundo análisis de cada paciente en particular para demostrar que sea eficaz, porque a veces le diseñas un tratamiento, un entrenamiento y te llama y te dice pues, que no va bien, que no le gusta y tienes que cambiárselo. Esta pandemia ha abierto unas líneas de investigación, toda crisis pues es una oportunidad, ¿no? Se dice, unas líneas de investigación muy interesantes. Identificar el mecanismo fisiopatológico de cómo se alteran las células y circuitos de la quimiopercepción, porque eso nos puede abrir el camino al tratamiento de la enfermedad. Comprender mejor la relación entre olfato, gusto y quimioestesis en COVID-19, porque a veces se afecta el olfato, a veces el gusto, que hay casos aislados que se afecta solo el gusto, a veces los tres, etc. ¿Y cómo son de persistentes? Porque una persona, ¿por qué un paciente positivo, un paciente SARS-CoV-2 positivo, a las 2 semanas o a las 3 semanas recupera estupendamente y por qué en otros persiste esa pérdida de olfato, ¿no? Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. A los que me estéis viendo y queráis en mi página web dejar alguna duda o alguna pregunta, yo de todas formas ahora queda abierto una línea de preguntas para los que queráis. Si te parece, Adela, vamos con preguntas del canal de YouTube, ¿vale? Muy bien. Nos pregunta Tania, que dice que ya está respondida. ¿La anosmia por COVID-19 podría llegar a ser permanente? Dice que ya la respondiste a lo largo de la charla, Vale. que he preguntado al principio. Otra pregunta es, ¿se conoce si las personas con rinitis alérgica o crónica podrían tener más predisposición a la anosmia por COVID-19? Eso es algo que, vamos a ver, no hay una evidencia científica porque todavía no se ha estudiado, no hay casos suficientes y no se ha, es decir, no se ha hecho todos los análisis que se tienen que hacer para decir hay una evidencia científica. En mi práctica y en la práctica de otros colegas, sí. Yo los pacientes que veo COVID-19 que tienen pérdida de olfato, hay mucha frecuencia de rinitis alérgica y de asma. La hay. Y no solamente lo digo yo, lo dicen incluso colegas de otros países, y yo tengo mucho contacto con colegas argentinos y ellos también me lo manifiestan. Quizá porque ya de base tú tienes una rinitis alérgica y ya tienes una mucosa que está alterada. Entonces digamos que es más susceptible de enfermar.
Otra pregunta dice, mi madre tiene anosmia desde hace años. La asocia al uso repetido de sprays con corticoides por alergia. ¿Sería recomendable una consulta con URL? Sí, desde luego. Desde luego, sin duda. Bien. Emilio nos pregunta si de alguna forma se puede acceder al PowerPoint en algún sitio. Haciendo la pregunta anterior. Sí, pero... La pregunta anterior. Dice que está utilizando corticosteroides por alergia. Que si tiene que hacer una consulta, deduzco que no ha hecho la consulta. Entiendo Es que no. que es básico hacerle una endoscopia nasal. Vale. Porque si está utilizando corticosteroides y si tiene alergia, Ujú. cabe la posibilidad, no digo que no tenga, Sí. de que haya desarrollado pólipos. Entonces, por eso ha perdido el olfato, no por la utilización de los corticosteroides, sino porque su propia enfermedad la ha llevado a desarrollar una poliposis nasosinusal y eso se ve por endoscopia y a lo mejor no lo sabe. Vale. Nos preguntaba Emilio eso, si pueden acceder al PowerPoint en algún sitio. Ah, sí, claro, en vuestro canal, claro, en el canal de Cultura de Grado, por supuesto, aquí va a quedar. Entiendo que habla de la presentación en sí, del PowerPoint, ¿eh? No de... Ah, bueno, pero en Lo podemos realidad, probar si quieres. bueno, va a quedar en la presentación. Vale. Sí, en la presentación va a quedar, sí. Muy bien. Otra pregunta de Tania dice, ¿se conoce la prevalencia de la parosmia en la afectación por COVID-19? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. No he hablado de la parosmia porque ya el tema ya era muy arduo. La parosmia, para que no lo sepan, es una distorsión olfativa. Es decir, la persona recupera olfato, pero no lo recupera como antes. Y te dice, es que el chocolate me huele mal, es que el café no me huele como antes, es que la naranja, es que tal, es que cual, es que esto me sabe desagradable. ¿Qué ocurre? Que la persona ha recuperado olfato porque esas neuronas han regenerado. Pero esas neuronas nuevas hacen un cableado que no llega a donde tenía que llegar, no llegan al punto donde llegaban las neuronas anteriores. Entonces el cerebro interpreta esa sensación que le llega de forma anómala. Es bueno porque quiere decir que está recuperando olfato, pero necesita que haya un tiempo de evolución para que él vuelva a oler de forma agradable, pero no va a oler como antes. Vamos a ver, es recuperar el olfato de otra manera. Tiene que habituarse. Y eso es la parosmia, sí. Y lo que me decía, si es frecuente en la COVID-19, vamos a ver. Yo, los pacientes que he tenido, muchos de ellos sí me decían que tenían parosmia. Sin embargo, los artículos que hay publicados dicen que la parosmia es menos frecuente en la COVID-19 que en las pérdidas de olfato posvirales que no son en la COVID-19. Entonces, pero sí puede haber parosmia, sí. Esta pregunta nos lleva a través del WhatsApp, pero creo que no tiene mucho que ver con las alteraciones de gusto y olfato. Y quisiera preguntarle si como profesional de la medicina ha detectado con la pandemia un cambio en la valoración social de su profesión. Pues no. No he notado nada. Vamos, yo me siento bien valorada, ¿eh? Entonces quiero decir que no me siento ni mejor ni peor valorada que antes, pero siempre me he sentido bien valorada. Y ya la última que tenemos, que también tampoco tiene que ver con esto exactamente, preguntan si puede un animal doméstico u otro animal contagiarme la COVID-19. No lo sé. Para ser honesta, no lo sé. No, creo que se publicó algo acerca de eso, pero yo no lo sé. No lo sé. Muy bien, pues en principio no hay más preguntas. Pues nada, muchas gracias a todos por haber asistido a la charla y espero que os haya aportado algo de interés. Muy bien, muchas gracias.